El escritor más importante de la lengua inglesa ha llegado. El día de hoy, en tu segmento Biografías que no me pediste, William Shakespeare. William Shakespeare no nació, o sea, sí nació, si no, no hubiese existido. A lo que voy es que se cree, que nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon. Fue el tercero de 8 hermanos, el primer hijo varón de John Salchicha, comerciante guantero sin estudio, y de Mary Arden. John llegó a Stratford antes de 1532 como aprendiz y curtidor de cueros. La hizo linda y se convirtió en un comerciante acaudalado, dato de suma importancia. Bueno, en realidad no. Uno de los familiares de Shakespeare por parte de madre, William Arden, fue arrestado por conspirar en contra de la reina Isabel I, siendo encarcelado en la Torre de Londres y ejecutado. Viejo, pero estás hablando de lo que sea, menos de Willy. ¿Qué pasa? Ok, ahí voy. William Shakespeare, británico, estudió en la escuela de su pueblo y como primogénito varón estaba destinado a suceder a su padre en los negocios. Todo iba bien. Estaba estudiando tranquilo su primaria cuando a su viejito le empezó a ir mal en los negocios y no le quedó otra opción que ponerse a chambear. William era tan bueno escribiendo que se puso a chambear de carnicero. Imagínate, a pesar de ser una de las más grandes figuras en la literatura universal, nunca asistió a la universidad. O sea que aún tienes opciones. Sí, tú, el grado académico no debe determinar tu talento, no. Así es que si no puedes ir a la universidad, haz lo que te gusta y desahueva. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Me falté esa nota, viejo. En 1582 se casó con Anne Hathaway. No, ella no, una más viejita, hija de un granjero. Por cierto, esta Anne está con un pata igualito a Shakespeare. Es más, se apellida así, no es cierto, pero se parece un Eck. ¿Coincidencia o destino? Volviendo al tema, con su mujer tuvo una hija, Susana, y 2 mellizos, Hamnet, que murió a los 11 años, y una niña, Judith. 4 años después de su muerte, le puso el nombre de su hijo al fantasma más célebre de toda la literatura isabelina, Hamlet. Ojo con eso. Él tenía 18 años y ella 26, o sea que era el colágeno de Anne. Su única nieta, Elizabeth, hija de Susana, murió sin hijos en el año de 1670. Shakespeare, por tanto, no tuvo descendencia, perdió su apellido, como yo. Sí, pero no vas a comparar Shakespeare con Bautista, pe viejo. Págate con che. Se cree que llegó a Londres en 1588 y 4 años más tarde ya había logrado un notable éxito como dramaturgo y actor teatral. Este no fue como Ciro Alegría, que escribía de chiquito, o al menos no lo cuentan. Él era bravo sacando tomahawks, nada más. Shakespeare ganó mucho dinero y llegó a acumular muchas tierras en vida, pero en Londres llevaba una vida de monje. Hacía la de mi primo cuando le pedían para la chancha. Tu billete, viejo, para la chela, ya, al toque. Misión. Cagado. 2 horas después. Qué bien se siente llegar a casa. La mayoría de los académicos coinciden en que William escribió su primera obra de teatro, Enrique VI, cuando tenía alrededor de 25 años. Entre 1590 y 1613 escribió al menos 37 obras de teatro. ¡Pala mía! Y colaboró en varias más. Muchas de estas obras obtuvieron mucho éxito, tanto en la corte como en los teatros públicos. Shakespeare utilizó su apellido con más de 80 formas diferentes, que van desde Shakespeare a Shakespeare. En las pocas firmas que le han sobrevivido, nunca escribía su propio nombre, William Shakespeare, y usaba variaciones o abreviaturas como William Shakespeare o William Shakespeare o William... No olvidemos también que Chespirito tiene ese seudónimo porque como era bravo escribiendo, alguien se lo puso en honor a William Shakespeare. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Así que no hables huevada. Antes de escribir sus numerosas obras de teatro y sonetos, también fue actor de muchas de sus propias obras, así como en las de otros dramaturgos. Sus obras fueron representados en el reino de la reina Isabel I y el rey Jacobo I. Sus primeras obras teatrales poseían un alto grado de formalidad y resultaban poco predecibles y amaneradas. ¿Amaneradas? Ajá. Se decía que William era medio...
Escribió algunas de sus obras más importantes relacionadas con la historia inglesa y las denominadas comedias alegres, así como dos de sus mejores tragedias. Entre las comedias de este periodo sobresale Sueño de una noche de verano, la cual es una obra plagada de fantasía en los que se entremezclan varios hilos argumentales. Dos tragedias muy distintas entre sí por su naturaleza marcan el comienzo y el final de este segundo periodo. Por un lado, Romeo y Julieta, y por el otro, Hamlet, su obra más universal. En cuanto a poemas, tuvo el mecenazgo de Henry Wriothesley. ¿Así se pronuncia? Henry Wriothesley, o algo así, tercer conde de Southampton. La publicación de dos poemas eróticos, Venus y Adonis, y la violación de Lucrecia y sus sonetos le dieron la reputación de poeta brillante. En Londres compartió los beneficios de la compañía teatral en la que actuaba, la Chamberlain's Men, más tarde llamada King's Men. Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución. Como decía mi abuelita, lo único que no tiene solución es la muerte. En 1610 regresó a su pueblo natal. Había cumplido uno de sus más grandes propósitos, tener más plata que Chibolín. Las metáforas de carácter legal abundan curiosamente en su obra. Hasta la fecha de su muerte, Shakespeare se dedicó a litigios con los vecinos. O sea, que si no la hacía de escritor, la hacía de abogado, de ley, literal. Durante su vida, escribió 37 obras y 154 sonetos, lo que significa un promedio de 1.5 obras al año, desde que comenzó a escribir en 1589. No se le ocurrió entregar a las imprentas sus obras. Tomás de Quincy aduce que para Shakespeare, la representación teatral era la mejor publicidad. Siendo el escritor más importante de todos los tiempos, solo se conservan 14 palabras de su puño y letra, 6 firmas y la declaración por mí al final de su testamento. En ese testamento se habla de muebles e inmuebles, pero no se menciona ningún libro. Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. Ni siquiera voltéate. Willie murió en Stratford-upon-Avon, Warwickshire, Reino Unido, según el calendario gregoriano, el 3 de mayo de 1616, según el calendario juliano, el 23 de abril de 1616. ¿Sabes de qué te hablo? ¿No? Ahí tiene Google, viejo. Vaya, por esas fechas murió también mi tocayo Miguel de Cervantes Saavedra, en Madrid. Se decía que eran buenos amigos, se iban a beber juntos, se iban a las cariñosas, uno entraba después del otro. Nah, no es cierto, cada uno tenía la suya ahí. Nah, no hacían eso. Y no, tampoco se conocieron jamás. ¿Te imaginas a Messi si nunca hubiera conocido a Cristiano? Pero bueno, eso sí fue así. En la lápida que cubre su tumba se lee: buen amigo, por Jesús abstente de excavar el polvo encerrado aquí. Bendito sea el hombre que respeta estas piedras, y maldito sea aquel que mueve mis huesos. Ha chorado mi causa. Ahora hablemos de las obras más representativas de William. Hamlet. La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, es sin duda una de las obras más conocidas y representadas de Shakespeare. La obra cuenta la historia del príncipe Hamlet, quien busca venganza por la muerte de su padre, Romeo y Julieta. Esta tragedia romántica cuenta la historia de dos jóvenes amantes, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, cuyas familias están enemistadas. Macbeth, tragedia que cuenta la historia del escocés Macbeth, quien es incitado por su esposa a asesinar al rey Duncan y tomar el trono para sí mismo. La obra es conocida por sus temas de ambición y corrupción. El sueño de una noche de verano. Esta comedia cuenta la historia de 4 jóvenes enamorados que se ven atrapados en un mundo de hadas y magia en un bosque encantado. La obra es conocida por su atmósfera mágica y sus personajes cómicos. Otelo. Esta tragedia cuenta la historia del noble moro Otelo, quien se casa con la hermosa Desdémona. La obra explora temas de celos, envidia y venganza. El rey Lear. Esta obra es una tragedia que cuenta la historia del rey Lear, quien decide dividir su reino entre sus hijas y termina siendo traicionado por ellas. La obra explora temas de locura, vejez y arrepentimiento. Mucho ruido y pocas nueces. La comedia cuenta la historia de varios jóvenes enamorados que se ven envueltos en una serie de malentendidos y engaños.
La obra es conocida por sus personajes cómicos y su humor ingenioso. Y bien amigos, esta fue la vida del considerado escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal, William Shakespeare. Gracias por ver el video. Chao.